Buenas tardes, jóvenes. Esta es la quinta clase. Un poquito tarde ahorita porque tuve unos problemas ahí para grabar el video. Ya he hecho una clase y no se quiere guardar. Esta es la segunda oportunidad. Y pues con clases grabadas, porque pues ustedes mismos no nos dejan tener clases en línea, vamos a optar por esta herramienta. Entonces vamos a ver ahorita el tema de equilibrio térmico o transferencia de energía, en este caso en forma de calor, de temperatura. Siempre nosotros estamos en contacto con sustancias frías y sustancias calientes. Cuando nosotros vamos y compramos un café, pues este café en primera instancia va a estar muy caliente y nos podemos quemar la boca, pero si lo dejamos un tiempecito, unos 5 minutos, 10 minutos, el café se va a empezar decimos nosotros, enfriar, o más correcto decir, empieza a perder la energía y nosotros ya no lo podemos tomar, ¿verdad? Y pues siempre tenemos contacto con sustancias así, cuando nosotros tenemos sustancias calientes, ya después empiezan a ser tibias. Cuando ustedes en tiempo de frío, muchas veces al bañarnos, que nos da mucho frío, calentamos agua en la estufa muchas veces y le echamos a una cubeta fría y hacemos que el agua se temple, ¿verdad? Y sea un poquito más cómodo de bañarnos. A eso se le llama equilibrio térmico, ¿ok? Pero primero que nada, tenemos que la transferencia de calor, el calor es una forma de la energía, ¿verdad? Es el proceso de propagación del calor constante en distintos medios. La transferencia de calor se produce siempre que existe una diferencia térmica entre los dos sistemas que se ponen en contacto, ¿ok? Por ejemplo, si yo tengo dos sustancias, tengo una más caliente que la otra, al unirlas, eh, la sustancia que está caliente le va a pasar la energía a la que está menos caliente y se va a llegar un momento en que se llega a un equilibrio térmico. A eso le llamamos equilibrio térmico. Ahorita vamos a hacer un experimento. En este vaso vamos a colocar agua caliente y agua fría. Tengo un termómetro para medir las temperaturas y vemos cómo al juntarse la temperatura llega a un equilibrio, ¿verdad? Pues no tenemos herramientas aquí como quisiéramos en laboratorio. Si tengo vasos de precipitado, tengo un termómetro, no tengo termómetro de mercurio, pero tengo este termómetro que se utiliza en cocina, que mide, sí mide los 100 grados y mide hasta 60 grados, pero la aguja sí se mueve, entonces vamos a tratar de calcular más o menos las temperaturas. Ustedes vayan haciendo sus anotaciones. Aquí tengo agua que la acabo de sacarle de la estufa, vamos a ver qué temperatura tiene, permítame. Aquí tenemos un vaso de precipitado con agua caliente, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, está muy caliente. Vamos a ver aquí si se alcanza a ver el termómetro. Vemos cómo se empieza a mover y alcanzamos a ver que llega vamos a ver hasta dónde se detiene, van 80, 85, llegó hasta los 87 grados Celsius, ¿ok? Como ya tenía un tiempo que la apagué de la estufa, entonces empezó a enfriar tantito, ¿verdad? Pero ya estaba hirviendo. De todos modos, 87 grados Celsius es una temperatura un poco alta, ¿sale? Entonces aquí tenemos, anótenle ahí, este vaso de precipitado tiene una temperatura de 87 grados Celsius. Vamos a colocar aquí un vaso de precipitado con un vaso con agua fría. ¿Ok? Voy por ella. Aquí tenemos un vaso de precipitado con agua fría. Vayan haciendo sus anotaciones ustedes. Y colocamos el termómetro y veamos cómo la aguja se empieza a mover. Les decía que este mide hasta 60 grados Celsius, pero la aguja se sigue moviendo. Entonces nosotros más o menos vamos a ver que
como está de 10 en 10, más o menos vamos a calcular la temperatura que tiene. Vemos que se detiene aquí, vemos que aquí era 60, como está de 10 en 10, 60, por aquí sería 50, 40, está más o menos a una temperatura como de 30 grados Celsius, ¿ok? No está, obviamente si esto llegara a 0, hasta 0 grados Celsius, esto estaría congelado. Si esto estaría a 100, se estaría en ebullición, ¿verdad? Con unas burbujas haciendo aquí. Pero si este está a 30 más o menos, ¿no? Decimos, si este está a 30 grados Celsius y este está a 87 grados Celsius, al juntarlos, esta va a bajar la temperatura y esta va a aumentar la temperatura hasta que llegue a un equilibrio térmico. ¿Ok? Eso lo vamos a hacer en este vaso de precipitado. Vamos a juntar los dos. Este que está caliente y este que está frío. Vamos a ver la temperatura, a medirla. Vamos a ver si puedo levantar aquí. Y vemos que la aguja se empieza a mover. Okay. Vamos a mezclar un poco. Y entonces vemos ahí que de 35 grados que tenía, de 30 grados que tenía el agua fría y de 87 que tenía el agua caliente, hoy tenemos una temperatura como de 50 grados Celsius. ¿Okay? Entonces esto está un poquito caliente. Entonces el equilibrio térmico se llegó a los 50 grados Celsius. ¿Okay? Obviamente si esto lo dejamos aquí todavía, este está más caliente que el ambiente. Entonces, ahora estos se equilibraron las dos sustancias que las uní, entre ellas se equilibraron. Pero como ya están en equilibrio, ahora esto va a seguir moviéndose la temperatura hasta equilibrarse con la temperatura del ambiente. Ese es el equilibrio térmico. ¿Okay? Entonces, lo que van a hacer ustedes hoy es definir con sus propias palabras qué es el equilibrio térmico. Ya lo vimos aquí, lo observamos con termómetros, y esto pues ustedes en su vida diaria todo el tiempo lo ven. Si su mamá se hace atole y está muy caliente, o una comida que esté muy caliente y le empiezan a juntar con otra más fría, se llegan a un equilibrio térmico. Eso todo el tiempo lo estamos viendo, ¿sale? Cuando se les cae o sacan ustedes un bloque de hielo del refrigerador y se les cae en la mesa, el agua se empieza a derretir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el calor del ambiente está influyendo en el hielo y está haciendo que adquiera energía. Si nosotros tuviéramos la capacidad de observar las moléculas del agua caliente y las moléculas del agua fría, nos diéramos cuenta que las moléculas del agua caliente, como tienen energía, tienen mucha energía, están en constante movimiento, chocando entre ellas. ¿Okay? Esa es la energía que tiene el agua caliente, es lo que les da la prioridad de la temperatura alta. Si las partículas empiezan a moverse demasiado, llega un momento que se evaporan. Es por eso que ustedes veían ahorita que se empezaba a ver vapor en la parte de arriba. ¿Okay? Si tuviéramos la capacidad de ver las moléculas del agua fría, del H2O fría, las partículas sí estarían en movimiento, pero sería un movimiento más lento. En cambio de estas, un movimiento muy rápido. ¿Okay? Al ponerlas en contacto las dos, físicamente en contacto, las moléculas del agua caliente que están en constante movimiento chocan con las moléculas que son más lentas del agua fría. Y entonces toda la energía que tienen las moléculas de agua caliente chocan con las del agua fría y les transfieren esa energía. Entonces ocasiona que las que iban lento se van a hacer un poquito más rápidas, y las que iban muy rápidas van a perder energía porque se dieron a las lentas. Es ahí donde
se empieza a llegar a un equilibrio térmico. ¿Ok? Ese es el concepto que vamos a ver ahora. Lo vimos aquí con este pequeño experimento. Lo vemos todos los días nosotros en nuestra vida diaria. Simplemente con el calor que hace aquí en Culiacán, cualquier cosa que esté al aire libre se va a poner muy caliente, ¿verdad? Por el ambiente que hay caliente en Culiacán, pues todos los objetos adquieren esa energía, ¿ok? Y se llega a ese equilibrio térmico. Esta era la clase de hoy. Ustedes van a hacer en Classroom, van a escribir con sus propias palabras el concepto de equilibrio térmico. Eso lo vieron ustedes en física. Recuerden que estos son repasos todavía. Nos queda todavía semana y media de repaso. Todavía no vemos temas de química, pero estos conceptos los tenemos que tener bien claros para iniciar nuestros estudios ahora ya de química. ¿Okay? Vamos a tratar de hacer así experimentos y cualquier duda tiene mi WhatsApp. Espero y les haya quedado un poquito claro con esta clase. Espero que todos o la mayoría de ustedes puedan ver esta clase. Y cualquier cosa, estamos ahí a la orden en el WhatsApp. Muchas gracias, jóvenes, y nos vemos con la clase de mañana.